En mi largo camino como escritora, he sido testigo de innumerables historias de valentía y redención. Pero pocas me han conmovido tan profundamente como el viaje de Elena. Una mujer que, en un abrir y cerrar de ojos, vio su vida puesta patas arriba, y descubrió que la verdadera fuerza reside en la capacidad de decir, no. La escena inicial es tan común, tan trivial. Una llamada telefónica a un hijo, una pregunta simple. Pero, como en toda buena historia, el diablo está en los detalles. Elena tomó el teléfono para preguntarle a su hijo, Valentín, a qué hora sería la boda. Su nuera, Julia, la miró, no con la ternura de una hija, sino con la sonrisa helada de un depredador que acaba de cerrar el cerco sobre su presa. «Ay, ya nos casamos ayer», dijo, las palabras goteando veneno. «Invitamos solo a personas especiales». Las palabras cayeron sobre Elena como un balde de agua fría. Personas especiales. Yo, que durante 3 años pagué la renta, que compré cada mueble de la casa, que llené la nevera cuando no tenía ni qué comer. Yo no era una persona especial. Me quedé allí, parada en la sala de mi propia casa, sosteniendo el teléfono como si pesara 1000 kilos, viendo a mi hijo evitar mi mirada mientras Julia se acomodaba en el sofá que yo les compré. El vestido rosa, que había elegido con tanto cariño para su boda, estaba colgado, inútil, en mi armario. La ilusión de ser parte del día más importante en la vida de mi único hijo se derrumbó en un segundo, con esas 4 palabras envenenadas. Valentín finalmente levantó la vista y me dijo, con una voz que sonaba ensayada, «Mamá, fue algo íntimo, muy pequeño, solo nosotros 2 y los testigos». Pero yo sabía que era mentira. Vi las fotos en las redes sociales. Vi a los padres de Julia posando orgullosos junto a los recién casados. Vi a sus hermanos brindando con champán. Vi el vestido blanco de Julia, que ayudé a pagar con el dinero que le di para sus gastos personales el mes pasado. Vi todo lo que no fui invitada a ver. Una semana después, exactamente 7 días después de esa humillación, Julia me llamó con una voz completamente diferente. Ya no era la mujer segura que me había excluido de la boda. Ahora parecía desesperada, casi suplicante. «Elena, la renta está atrasada», dijo, la voz temblando ligeramente. «El dueño nos está presionando y dice que si no pagamos esta semana, nos va a desalojar. Se te olvidó hacer la transferencia». Me quedé en silencio por unos segundos, recordando todas las veces que había corrido al banco, todas las veces que había cancelado mis propios planes. Y ahora, después de excluirme, tenían la audacia de llamarme como si nada hubiera pasado. «Julia», dije con una calma que me sorprendió. «¿No te avisé que solo ayudo a personas especiales?» El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón latiendo. Por primera vez en años, no era yo la que temblaba. Era ella. «Elena, no entiendo», tartamudeó. «Siempre hemos sido especiales para ti. Eres como una segunda madre para mí». Mentiras. Todas mentiras envueltas en esa voz dulce que usaba solo cuando necesitaba algo. La misma voz que había usado para pedirme dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para los anillos que yo ayudé a financiar, sin saber que jamás vería la ceremonia en la que los intercambiarían. Durante tantos años, viví con esa sensación constante de caminar de puntillas, midiendo cada palabra, esperando recibir una migaja de cariño de mi propio hijo. Pero esa frase, «solo personas especiales», despertó algo en mí que había estado dormido durante mucho tiempo. Calculé mentalmente cuánto dinero había gastado en ellos, más de 100.000 reales. Todo ese dinero tirado a la basura para mantener cómodos a 2 adultos que ni siquiera podían fingir respeto por mí. Esa noche, después de colgar el teléfono, lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de frustración acumulada. Lloré por la madre tonta que había sido, por la mujer que se perdió en el intento de ser indispensable para quienes la consideraban desechable. Cuando desperté a la mañana siguiente, algo había cambiado. No era solo el dolor de la traición, era algo más profundo, más frío. Había una dureza en mi mirada que no reconocía, una determinación que había estado enterrada bajo años de complacencia. Fui a la cocina y preparé café, como todas las mañanas. Pero esta vez, no pensé en llamar a Valentín. No revisé mi teléfono, esperando algún mensaje de él. Por primera vez en mucho tiempo,
mi primera preocupación del día fui yo misma. Tomé mi chequera, mis estados de cuenta bancarios, y comencé a hacer cálculos. Quería ver con números exactos el tamaño de mi propia estupidez. 4 millones de pesos. Esa era la cifra exacta de mi generosidad. Desperdicié todo el dinero que mi difunto esposo dejó para que yo viviera tranquila. Todo ese dinero tirado a la basura para mantener cómodos a dos adultos que me veían como un cajero automático con sentimientos. El teléfono sonó y vi el nombre de Valentín en la pantalla. Normalmente, habría corrido a contestar, pero esta vez, lo dejé sonar. Después de 10 minutos, sonó de nuevo. Esta vez era Julia. También la dejé sonar. Luego, llegó un mensaje de texto de Valentín: mamá, contesta el teléfono. Necesitamos hablar contigo urgentemente. Borré el mensaje sin responder. En el banco, donde tantas veces había hecho transferencias automáticas, entré y fui directo a la oficina del gerente, el señor Paulo. Señor Paulo, necesito cancelar todas las transferencias automáticas que tengo programadas, le dije. Me miró sorprendido. ¿Está segura, doña Elena? ¿Pasó algo? Pasó que finalmente abrí los ojos, respondí. Quiero cancelarlo todo y también quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras el señor Paulo procesaba las cancelaciones, mi teléfono no paraba de sonar. Valentín, Julia, Valentín de nuevo. Era como si hubieran desarrollado un radar para detectar cuando su fuente de ingresos estaba en peligro. Cuando salí del banco, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado un peso enorme en esa oficina. Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío. No tenía compromisos financieros con personas que me veían como un recurso, en lugar de un ser humano. Al llegar a casa, encontré 3 autos estacionados frente a mi puerta. El de Valentín, el de Julia y uno que no reconocí. Había movimiento dentro de mi casa a través de las ventanas. Mi sangre se heló. Tenían llaves. Yo les había dado llaves porque confiaba en ellos. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Era la hora de la primera confrontación real de mi nueva vida. Abrí la puerta de mi casa y me encontré con una escena que jamás olvidaré. Valentín estaba sentado en mi sillón con la cabeza entre las manos. Julia caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. Y había un hombre mayor, que no conocía, revisando papeles en mi mesa del comedor. Mis papeles, mis documentos personales. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, con una voz que sonaba lejana. Los 3 me miraron como si fuera una intrusa en mi propia casa. Julia fue la primera en hablar, y su voz tenía esa urgencia desesperada que ya había escuchado por teléfono. Elena, gracias a Dios que llegaste. Necesitamos hablar. El señor Méndez es del bufete de abogados donde consultamos sobre tu situación. ¿Mi situación? La pregunta salió de mi boca con una calma que me sorprendió. ¿Cuál situación? Estoy perfectamente bien. Valentín finalmente levantó la cabeza y me miró con esos ojos que una vez fueron de un niño inocente y ahora solo reflejaban pánico financiero. Mamá, fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. El señor Paulo nos explicó que también bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas. No entendemos por qué hiciste eso. El señor Méndez, un hombre de unos 50 años con traje gris y una sonrisa que no me inspiraba confianza, se acercó a mí con la mano extendida. Doña Elena, soy Fernando Méndez, abogado especialista en derecho de familia. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me pidieron que evaluara la situación. No le di la mano. En su lugar, fui directo a mi mesa del comedor y recogí todos mis documentos que él había revisado sin mi permiso. Estos son mis papeles privados, dije, con una firmeza que me sorprendió. Usted no tiene derecho a revisarlos sin mi autorización. Mamá, intervino Valentín con esa voz condescendiente que había perfeccionado. Estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Pensamos que tal vez necesitas ayuda profesional. La palabra confusión resonó en mi cabeza como una campana de alarma. Ahora entendía por qué habían traído al abogado. No era para ayudarme, era para declararme mentalmente incapaz y tomar el control de mis finanzas.
La misma mujer que me había dicho que solo invitaban a personas especiales a la boda, ahora me trataba como si fuera una anciana senil. No estoy confundida, dije, la voz resonando. Estoy más lúcida de lo que he estado en años. Y ustedes se van a ir de mi casa ahora mismo. Julia saltó como si la hubiera abofeteado. Nunca te hemos tratado mal. Todo lo que tienes un día será nuestro de todos modos. Solo estamos adelantando el proceso. Ahí estaba la verdad cruda y desnuda. En su mente, yo ya estaba muerta, y ellos solo estaban cobrando la herencia por adelantado. Para ellos, yo era solo una cuenta bancaria con piernas que se había vuelto problemática. Fuera, dije, señalando la puerta. Los tres, fuera de mi casa. Valentín se levantó con esa expresión de niño malcriado que tenía cuando no conseguía lo que quería. Mamá, esto va a terminar muy mal para ti. Vas a terminar sola, sin nadie que te cuide cuando realmente lo necesites. Valentín, le dije, con una tristeza profunda, pero también con una claridad cristalina. Ya estoy sola. La diferencia es que ahora es por elección propia, no por negligencia de ustedes. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé parada en mi sala, rodeada del silencio más hermoso que había escuchado en años. Era el silencio de la libertad. Esa noche, no pude dormir, pero no era por tristeza o arrepentimiento. Era por la adrenalina de haber recuperado el control de mi propia vida. Me quedé despierta en la cama, planeando mis próximos movimientos como un general preparando una batalla. Si Valentín y Julia querían pelear, les daría una guerra. Pero sería una guerra que libraría con inteligencia, no con emociones. A las 6 de la mañana, ya estaba vestida y lista para salir. Mi primera parada fue la oficina del abogado Carlos Fonseca, un hombre que había conocido años atrás cuando hice el testamento de mi esposo. Doña Elena, me dijo, cuando le expliqué la situación, lo que sus hijos intentaron ayer es más común de lo que se imagina. Se llama abuso financiero contra adultos mayores, y es un delito federal. El hecho de que hayan entrado a su casa sin permiso y revisado sus documentos privados también constituye una violación. Sus palabras me tranquilizaron y me alarmaron al mismo tiempo. No estaba loca, pero la situación era más seria de lo que había pensado. Necesitamos documentar todo, continuó. Cada transferencia, cada regalo, cada vez que la presionaron por dinero. También vamos a cambiar su testamento para proteger sus bienes de cualquier intento de manipulación futura. Cuando salí de la oficina de Carlos, tenía un plan. Primero, cambiaría todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalaría un sistema de seguridad con cámaras. Tercero, abriría una nueva cuenta bancaria en un banco diferente. Y cuarto, comenzaría a vivir la vida que había pospuesto durante años. Mientras seleccionaba las cerraduras en una ferretería, recibí una llamada de un número desconocido. Era Julia, intentando contactarme desde el teléfono de otra persona. Elena, soy Julia, dijo. Por favor, no cuelgues. Necesitamos hablar como adultos civilizados. Habla, le dije, la voz cortante. Mira, entiendo que estés enojada por lo de la boda. Fue un error. Valentín y yo hablamos y queremos recompensarte. ¿Qué te parece si organizamos una cena especial para celebrar nuestra boda contigo? Julia, le pregunté, ¿cuánto deben de renta exactamente? El silencio al otro lado confirmó que le había dado en el clavo. Bueno, son 2 meses, pero no es solo por eso que llamo. De verdad te extrañamos en nuestras vidas. ¿Extrañan mi dinero o me extrañan a mí?, pregunté directamente. Las dos cosas, respondió ella, con una honestidad que me sorprendió. Sí, necesitamos tu ayuda financiera, pero también te amamos. Eres importante para nosotros. Si soy tan importante, le dije, ¿por qué no fui lo suficientemente importante para estar en su boda? ¿Por qué no soy lo suficientemente importante para recibir una llamada que no sea pidiendo dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron solo para saber cómo estaba? Otro silencio. Ambas sabíamos la respuesta. Nunca. Colgué el teléfono. No quería más interrupciones en mi día de liberación. Esa tarde, fui al salón de belleza, un lugar que no había visitado en más de un año. Por primera vez en mucho tiempo, gasté dinero en mí misma sin sentir la más mínima culpa.
Se ve hermosa, doña Elena, me dijo la estilista. Pero más que eso, usted se ve libre. Cuando llegué a casa, había una mujer mayor sentada en las escaleras de mi entrada. Doña Elena, preguntó. Soy Renata. Soy su vecina y anoche escuché voces muy altas. Me preocupé. ¿Está todo bien? Su preocupación genuina me conmovió profundamente. Allí estaba una extraña mostrando más interés en mi bienestar que mi propio hijo. Pase, doña Renata, le dije. Voy a preparar un café y le voy a contar una historia que no va a creer. Mientras preparaba el café, le conté toda la situación. Renata me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Hizo lo correcto, me dijo. Yo pasé por algo similar con mi hija hace 5 años. También pensaba que era mi obligación financiar su vida de adulta. Pero corté el dinero cuando me di cuenta de que solo me llamaban cuando necesitaban algo. Al principio fue terrible, pero después de 6 meses, mi hija llamó para disculparse de verdad. Ahora, tenemos una relación real, basada en el amor, no en el dinero. Sus palabras me dieron esperanza. Esa noche, por primera vez en 3 años, me fui a dormir sin preocuparme por si Valentín y Julia tenían dinero. Me fui a dormir pensando en mí misma, en mis planes, en mi futuro. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en el lugar de Elena? Su historia de valentía y redención apenas está comenzando, y las sorpresas que la vida aún tiene para ella son impresionantes. Para saber cómo termina esta batalla por el amor y la herencia, y para descubrir los desenlaces inesperados que les esperan a Elena, Valentín y Julia, tienes que continuar el viaje con nosotras. Los días siguientes a mi decisión fueron extrañamente pacíficos. Las cámaras de seguridad, instaladas por precaución, mostraban que Valentín y Julia pasaban por delante de mi casa varias veces al día. A veces despacio, a veces parándose por unos minutos, pero sin bajarse del auto. Era como si estuvieran estudiando mi rutina, buscando el momento perfecto para su siguiente movimiento. Mi abogado, Carlos, me había aconsejado documentar cada una de esas visitas, llevando un registro detallado. Su persistencia va a jugar a nuestro favor, me dijo. Esa mañana de viernes, mientras tomaba mi café, sonó el timbre. Las cámaras mostraron a una mujer joven, muy bien vestida, con un portafolio en las manos y una sonrisa profesional. Yo no la reconocía, pero algo en su postura me decía que no era una visita social. Buenos días, doña Elena, me dijo cuando abrí la puerta. Soy investigadora social del Departamento de Servicios para Adultos Mayores. Recibimos una denuncia de que podría estar en una situación de riesgo y necesitamos hacer una evaluación de su bienestar. Se me heló la sangre. Valentín y Julia habían escalado la situación. Ya no eran solo amenazas de abogados privados, ahora habían involucrado al gobierno. ¿Puedo ver su identificación?, pregunté, tratando de mantener la calma. Claro, me mostró una credencial oficial que parecía legítima. Soy la trabajadora social Clara Rocha. ¿Puedo pasar para hablar con usted? La dejé entrar, sabiendo que negarme habría sido peor para mi caso. Se sentó en mi sala y sacó un formulario de su portafolio. Doña Elena, recibimos informes de que ha tenido cambios significativos en su comportamiento financiero, que ha cortado la comunicación con su familia y que ha mostrado señales de paranoia, instalando sistemas de seguridad innecesarios. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacerme sonar como una adulta mayor desequilibrada. Reconocí la mano de Julia en la redacción. Ella siempre había sido hábil para manipular las palabras. Señorita Clara, le dije, con toda la dignidad que pude reunir, me gustaría llamar a mi abogado antes de responder cualquier pregunta. La rabia me invadió. Si no tiene nada que esconder, la frase me indignó. Era la misma lógica que los abusadores usaban para justificar sus invasiones. Si eres inocente, no deberías quejarte de que violen tu privacidad. Señorita, voy a llamar a mi abogado. Puede esperar aquí o puede volver otro día, pero no voy a responder preguntas sin representación legal presente. Carlos llegó en 20 minutos. Cuando vio a la trabajadora social, su expresión se endureció. Señorita Rocha, dijo, después de revisar su identificación. Espero que tenga una orden judicial para estar aquí,
porque mi clienta está bajo mi representación legal y cualquier evaluación no autorizada constituye acoso. Sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. Aquí tengo documentación completa de abuso financiero y emocional contra mi clienta. 4 millones de pesos extraídos de sus cuentas en 3 años, exclusión social sistemática y chantaje emocional. Si alguien necesita ser investigado aquí, no es mi clienta. Clara revisó los documentos con creciente incomodidad. Era obvio que la información que le habían dado no coincidía con la realidad que tenía enfrente. Doña Elena, me dijo finalmente, ¿puede explicarme por qué decidió cortar el apoyo financiero a su hijo de manera tan abrupta? Porque finalmente entendí que me estaban usando, respondí, simplemente. Porque me di cuenta de que para ellos, yo no era una madre. Era una cuenta bancaria. Porque me cansé de financiar la vida de personas que me veían como un estorbo. ¿Pero usted no considera que es su responsabilidad ayudar a su familia? La pregunta me indignó. Señorita Clara, mi responsabilidad como madre era criar a mi hijo hasta los 18 años, educarlo y darle herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años, está casado y es completamente capaz de mantenerse a sí mismo. Financiar su vida de adulto no es mi responsabilidad. Es mi elección. Y yo elegí dejar de hacerlo. Carlos intervino. Señorita Rocha, ¿usted consideraría que un adulto de 35 años que no puede pagar su propia renta sin la ayuda de su madre de 69 años es una situación normal? Clara no respondió. Cerró su portafolio y suspiró. Doña Elena, basándome en esta conversación y en la documentación que revisé, no veo evidencia de que usted esté en riesgo o necesite una intervención. Voy a cerrar este caso. Después de que se fue, Carlos y yo nos quedamos en silencio por unos minutos. Elena, me dijo. Esto va a seguir escalando. Valentín y Julia no se van a detener hasta que recuperen el acceso a su dinero. Necesitamos prepararnos para el siguiente paso. En esa tarde, mientras reflexionaba sobre la visita, me di cuenta de algo importante, ya no me sentía como una víctima, sino como una mujer que había tomado el control de su vida y que estaba dispuesta a defenderla. Llamé a mi hermana, Bianca, para contarle lo que había sucedido. Elena, mana, me dijo después de escuchar todo. ¿Te das cuenta de lo que más me impresiona de esta historia? No es lo mal que se han portado Valentín y Julia, es lo fuerte que te has vuelto. Sus palabras me tocaron profundamente. Tenía razón. Hace un mes, la visita de una trabajadora social me habría devastado. Pero ahora estaba firme en mis decisiones. Pasaron 2 semanas sin noticias de Valentín y Julia, y comencé a creer que tal vez habían aceptado la realidad. Pero un martes por la mañana, mientras regaba las plantas de mi jardín, vi un carro desconocido estacionarse frente a mi casa. Se bajó un hombre mayor con traje y una mujer joven con carpetas. Mi corazón se aceleró, pero ya no por miedo, sino por indignación. ¿Cuántas veces más intentarían la misma cosa? Doña Elena Medeiros, dijo él, acercándose. Soy el doctor Ricardo Silveira, psiquiatra geriátrico. Y esta es mi asistente, la doctora Patricia. Su familia nos ha contratado para hacer una evaluación de su estado mental. No necesito una evaluación psiquiátrica, dije desde mi jardín. Y ustedes están en propiedad privada sin autorización. La doctora Patricia añadió con voz melosa, es solo una charla, doña Elena. Si usted está bien, como dice, la evaluación lo confirmará y su familia se quedará tranquila. Reconocí la táctica. Era la misma que Julia, mi nuera, había usado. Si no tiene nada que esconder, no debería tener problema. Pero yo ya no era la misma mujer ingenua de hace un mes. Doctor Silveira, dije con autoridad. Tengo 69 años y he manejado mis asuntos de forma independiente durante toda mi vida adulta. No me voy a someter a evaluaciones psiquiátricas porque a mi hijo no le guste que haya dejado de financiar su vida. En ese momento, Carlos llegó en su carro. Al verlo, el doctor Silveira y la doctora Patricia intercambiaron miradas incómodas. Doctor Silveira, dijo Carlos, espero que tenga una orden judicial para estar aquí, porque de lo contrario, está violando la orden de restricción que tenemos contra la familia de mi clienta. Sacó su teléfono y llamó a la policía. Oficial, necesito que vengan a retirar a 2 personas de la propiedad de mi clienta.
Están violando una orden de restricción. Después de que se fueron, Carlos y yo nos sentamos en mi sala para planear el siguiente paso. Elena, esto ya se salió de control. Valentín y Julia están gastando dinero que no tienen para tratar de declararte incompetente. Esto significa que están desesperados. ¿Qué más pueden hacer?, le pregunté. Pueden intentar un proceso de interdicción. Es caro y difícil de ganar, pero si consiguen un juez simpático y un psiquiatra dispuesto a testificar a su favor, podrían lograr que se te nombre un tutor. La idea me aterrorizó. Podrían quitarme el control de mi dinero. Esa noche, mi grupo de amigas se reunió en mi casa. Cuando les conté sobre la demanda de interdicción, todas se indignaron. Elena, me dijo una de ellas, nosotras vamos a testificar a tu favor. Hemos estado contigo durante semanas y cualquiera puede ver que estás perfectamente bien. Mija, dijo una de ellas, con su sabiduría de 80 años, lo que tus hijos están haciendo no es nuevo. Pero tú tienes algo que muchas de esas víctimas no tenían: documentación, apoyo legal y amigas que pueden testificar por ti. Sus palabras me dieron esperanza. No estaba sola en esta batalla. Tenía un ejército de mujeres fuertes que habían visto mi transformación en primera persona. El día del juicio llegó 3 semanas después. Me levanté temprano, me puse mi mejor traje negro y me miré en el espejo con una determinación que nunca antes había sentido. Hoy no solo se juzgaría mi capacidad mental, sino mi dignidad como ser humano, mi derecho a vivir libre de abuso, mi valor más allá de mi cuenta bancaria. En el pasillo, vi a Valentín con un traje nuevo y a Julia vestida de negro, como si estuviera en un funeral. Quizás lo era. El funeral de nuestra relación familiar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Valentín evitó la mía, pero Julia mantuvo la mirada con una frialdad que me confirmó que, para ella, esto era simplemente un negocio. El abogado de ellos comenzó su alegato. Su estrategia era clara: pintarme como una anciana confundida, manipulada por extraños, que se había alejado de su amorosa familia. Su señoría, dijo, con voz solemne, doña Elena Medeiros ha mostrado un deterioro mental evidente en los últimos meses. Ha cortado todo apoyo financiero a su familia sin explicación racional. Ha instalado sistemas de seguridad innecesarios debido a la paranoia y se ha aislado de sus seres queridos bajo la influencia de vecinos y abogados que claramente se están aprovechando de su condición vulnerable. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacer que mi empoderamiento sonara como demencia. Luego llamaron a sus testigos. Julia fue la primera, y su actuación fue digna de un Oscar. Lloró al describir cómo yo había cambiado, cómo me había vuelto hostil y paranoica. Cuando Carlos la interrogó, las fisuras en su historia comenzaron a aparecer. Doña Julia, ¿puede decirle al tribunal cuándo fue la última vez que llamó a mi clienta sin ser para pedirle dinero? Julia tartamudeó. Bueno, siempre hablábamos de muchas cosas. ¿Puede dar una fecha específica? No recuerdo fechas exactas. Es cierto que usted y su esposo se casaron sin invitar a mi clienta, Carlos insistió. Es cierto que cuando mi clienta preguntó sobre la boda, ¿usted le dijo que habían invitado solo a personas especiales? Julia se puso roja. Esas palabras fueron sacadas de contexto. ¿Cuál sería el contexto correcto para decirle a su suegra que ella no es una persona especial?, preguntó Carlos. No pudo responder. Valentín fue el siguiente. Verlo en el estrado de los testigos, jurando decir la verdad mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. La batalla de Elena no es solo por dinero. Es por dignidad, respeto y la búsqueda de un nuevo comienzo. Tiene un ejército de amigas, un abogado dedicado y una fuerza interior que muchos ni se imaginan. Pero, ¿será suficiente para vencer la manipulación de un hijo y una nuera dispuestos a todo? La corte decidirá. ¿Y tú, de qué más son capaces? Lo que está en juego es más que una herencia, es el futuro y la cordura de una mujer. El veredicto está a punto de ser revelado. Suscríbete ahora a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte el épico desenlace de este juicio, y descubrir si la justicia prevalecerá. Acompaña la saga que te hará dudar de todo lo que creías saber sobre la familia y el amor incondicional.